Ayer la hermana Nelly nos acompañó y además nos compartió con una gran invitada. Hoy nuevamente tenemos a la hermana Nelly León acá con nosotros y nuevamente nos trae una gran invitada. Ella se va a encargar obviamente de presentarlo todo y a partir de estos momentos comenzamos con estos puntos de oración a cargo de ellas. Buenos días a todos los valientes y las valientes que con el frío dan muchas ganas de quedarse así como calentita, pero aquí venimos a arropar el corazón. El cuerpo ya no importa, estamos en un segundo plano, estamos en un plano más espiritual. Ayer en la reflexión que tuvimos, yo quise proponerle como varias mujeres en el camino de la vida de Jesús, en la vida y misión de Jesús, mujeres importantes que fueron como armando también la personalidad de Jesús. Pero no le hablé de la mujer más importante para él y también para todos nosotros y nosotras, que es María. Entonces la charla de hoy día la vamos a llamar María, Madre de la Misericordia, María al pie de la cruz. Para entrar en este ambiente y en esta reflexión, vamos a cantar con la María José. Bueno, ella va a cantar, nosotros vamos a tararear una hermosa canción que ayer también la cantamos, que es el Diario de María. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que yo aconado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a 1 millar de gente, ya pobres y enfermos. Los miro de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloro en silencio al morir
ser su amigo. Y ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Antes de entrar en la contemplación de María al pie de la cruz, yo los quiero invitar, al igual que ayer, a contemplar la historia de otra mujer, de Janet Zurita. Ella también ha pasado por momentos de dolor, de abandono también, y sobre todo la separación de su hijo muy pequeño. Así que la vamos a escuchar a ella y después vamos a continuar. Buenos días. Primero que nada decirles que me siento muy feliz de estar acá, dándole mi testimonio a ustedes y contarles mi historia lo más reducido que se pueda. Bueno, les cuento que yo estoy haciendo una condena de 15 años. Actualmente llevo 9 años privada de libertad. Tengo un hijo de 11 años que se llama Abner, que ha sido mi motor durante todos estos años para seguir luchando, para poder estar junto a él lo más pronto posible. Contarles que que mi vida ha sido siempre en torno a la cárcel, de que tengo uso de razón. Yo he pisado la cárcel porque mi papá hizo 18 años privado de libertad también. Yo era una bebé cuando él cayó detenido y salió cuando yo tenía 18 años. Y bueno, yo creo que por ese motivo me caí sin querer también en el tema de tráfico de drogas. Y bueno, mi hijo tenía 2 años cuando lo dejé. Yo caí mi papá salió en libertad cuando yo tenía 18, como les contaba. Después, a los 4 años que él salió en libertad, él lo asesinaron y bueno, quedé con unos hermanos muy chicos. Y como yo, hija mayor, traté de hacerme cargo de mi familia. Entonces tomé la determinación, equivocadamente, la decisión de traficar drogas para poder darle un mejor bienestar a mis hermanos y poder sacar adelante a mi familia. Tenía a mi hijo también chiquitito, de 2 años, cuando caí detenida. Ese fue el momento más terrible de mi vida, haberme separado de mi hijo. Cuando me condenaron a 15 años, el mundo se me vino encima. Pensé que a mi hijo lo iba a ver como a los 17 años, que recién lo iba a poder recuperar. Y caí en la cárcel, un lugar horrible, un lugar que es inimaginable para cualquier persona. Yo, aún como pisaba la cárcel de chica, nunca pisé una cárcel de mujeres. Y como uno tiene igual miedo, temor, y uno no sabe lo que va a pasar cuando llegas, llegué a un lugar súper oscuro, súper horrible para cualquier persona, cualquier ser humano. En la época en que yo llegué a la cárcel había mucho hacinamiento, mujeres durmiendo en los pasillos, en los baños, tiraban colchonetas porque no habían camas en ese momento. Dormían de a 2 personas por cama y las demás en el suelo. Fue duro porque uno estaba acostumbrado a tener sus cosas en la casa, las cosas más básicas, lo más esencial que uno siempre ha tenido, y llegar a un lugar donde no encuentras ni siquiera un baño decente, que tienes que compartirlo con mucha gente. Ahí valoras recién lo que tú tienes en tu casa. Valoras tu baño hasta lo más simple.
un comedor limpio, un televisor, cosas que son súper domésticas para cualquier persona, es lo que más uno valora en la cárcel. Cuando llegué allá, obviamente renegué contra Dios, me enojé con Dios mucho. Pensé que Dios no me quería, que por qué me tiraban 15 años a mí, tantos años, si no había matado a ninguna persona. Entonces uno se cuestiona muchas cosas y me enojé mucho con Dios. Pasaron mucho tiempo, como unos 2, 3 años que estuve así, y uno necesita después llegar a Dios, sentirlo dentro de uno, que está acompañada. Y empecé a buscar un poquito ese acompañamiento y llegué a la Pastoral Católica, a la capilla de la cárcel, y ahí conocí a la Madre Nelly, que ha sido mi luz durante todos estos años, ha sido la persona que me ha apoyado hasta el día de hoy, desde el día en que llegué, junto con los agentes pastorales que llegan a la cárcel, que hacen acompañamiento a cada chica. Yo nunca tuve un acompañamiento, porque mi acompañante directamente era la Madre Nelly, que le doy muchas gracias a Dios porque puso este ángel en mi camino, que me iluminó el camino, me iluminó la cárcel en un lugar tan oscuro, le dio luz. Y actualmente, bueno, luchando durante todo este año que ha sido muy difícil estar en la cárcel, ahora yo me encuentro en un set semiabierto que se llama Talita Cum, en el cual estoy estudiando y estoy saliendo a la calle. Salgo con trimestrales, todavía no tengo beneficios, salgo 7 días durante 3 meses y yo me los tomo un fin de semana mensual para poder estar con mi hijo. A mi hijo lo veo una vez al mes. Ha sido difícil poder conectarme nuevamente con él porque él ya tiene 11 años, está en una edad súper difícil y trato de mejorar el vínculo con él. Obviamente mi hijo ha sido un niño que ha pasado muchas cosas, ha estado lejos de mí. Yo le doy gracias a Dios que tengo una buena familia, una buena madre que se hizo cargo de mi hijo. Cosa que no todas mis compañeras tienen esa suerte. Hay muchos niños que quedan abandonados en la calle, algunos pasan a ser parte del Sename y bueno, se sufre mucho en esos lugares, los niños sufren demasiado. Yo creo que ninguna madre quiere que sus hijos queden en esos lugares, pero lamentablemente es la realidad que se vive con casi todos los niños que tienen a su mamá privada de libertad. Mi hijo es un niño hasta el momento muy fuerte. Siento que es un niño diferente, no es igual al resto porque ha vivido cosas que no tendría por qué haber vivido. Se crió sin su mamá. Y bueno, luchando con eso para que él cambie la historia, porque como les explicaba, venía con un padre que estuvo privado de libertad muchos años y es como una cadena que se va formando y yo estoy empeñada en que esa cadena se corte, que mi hijo no viva lo mismo que he vivido yo, ni lo que vivió su abuelo. Quiero que él sea un niño distinto, diferente. Él ahora entiende muy bien lo que pasa con su mamá. Cuando era más chico no lo sabía. Él vivía en una burbuja explicándole que yo estaba trabajando. Después cuando fue creciendo él se fue dando cuenta que no era así, que la mamá estaba en una cárcel. Y obviamente me cuestionaba muchas cosas, me preguntaba muchas cosas y yo les expliqué lo que pasaba con su mamá. Hace un año atrás hablé con el Papa cuando fue a visitar la cárcel de mujeres. Tuve el honor de poder hablar con él, estar cerca de él, poder abrazarlo y que él me diera unas palabras. Ahí estuve pasando mucho tiempo en el anonimato. Y hasta que obviamente hablé con el Papa y ahí todo el mundo se enteró que yo estaba privada de libertad en el colegio de mi hijo, en el lugar donde yo estudio. Obviamente fue fuerte porque hasta el día de hoy se vivió mucha discriminación, así como muchas personas también lo entienden y me han apoyado. Pero en los colegios de los niños los niños son más crueles, entonces mi hijo ha tenido que vivir un poquito ese tipo de cosas. Pero igual mi hijo es un niño que entiende bien y que le he sabido explicar bien lo que pasa y él se da cuenta que su mamá está luchando para poder cambiar su vida y ha estado mejorando. Actualmente yo me encuentro en el 3er año de estética profesional. Estoy cambiando el futuro para mi hijo de esta forma, me estoy preparando para poder darle un mejor futuro y eso es lo que pasa conmigo actualmente y nada,
decirles que el dolor más grande que puede vivir una mamá es la separación de los hijos, que tus hijos sufran. A uno le pueden pasar muchas cosas, uno aguanta harto, pero cuando le pasa algo a tu hijo, eso es lo más terrible. Me ha tocado vivir muchas cosas en la cárcel. A muchas compañeras le han matado a sus hijos cuando están privadas de libertad, que no pueden ni siquiera estar en el velorio con ellos, ni siquiera en el funeral, ni despedirse. A muchas también abusado de sus hijos cuando están privados de libertad. Y ese es el dolor más fuerte que una madre puede vivir, que ese realmente no se puede describir. Le doy gracias a Dios, sí, porque mi hijo no ha vivido nada de esto, y luchando para poder estar con él y sacarlo adelante, porque eso es lo que yo quiero. Esa es mi historia resumida, lo más cortito que se pueda, porque no hay mucho tiempo, así que eso quería compartirlo con ustedes. Gracias. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido
querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Antes de entrar al texto, contarles que ayer en la tarde en la cárcel tuvimos el Vía Crucis y tuvimos 5 estaciones, que fue la condena de Jesús representada, hicimos un Vía Crucis representado, y yo creo que, no sé si les dije ayer, pero es como, nadie entiende mejor la condena de Jesús que las mujeres que han sido condenadas. Y ese Vía Crucis termina siendo tan real, porque están viviendo lo que ellas vivieron. Y la segunda estación fue cuando María se encuentra con Jesús. Entonces hicimos las cosas más relevantes de que pasa con la pasión de Jesús, ¿no? María que se encuentra con Jesús. Y una mujer que hacía de María se tira a los pies de Jesús que va por el camino, y eso produjo como un desgarro emocional en las mujeres, porque aún sabiendo que esa mujer que hacía de Jesús la mujer era una mujer, una compañera, ellas realmente sentían que ahí era Jesús el que estaba ahí y a quien ellas le suplican desde el alma que ore por sus hijos. Y después que descubrieran ellas quiénes son sus cirineos hoy día. Eso es súper importante. Y yo creo que ustedes también deberíamos hacernos todos la pregunta, ¿quiénes son los que hoy día nos ayudan a cargar la cruz? Y como también les decía ayer, que quizás habíamos puesto nuestra confianza en las personas y nuestra fe estaba en las personas, por eso se nos han ido desmoronando también. Pero esos no necesariamente eran nuestros cirineos, los que nos ayudan a llevar nuestras cruces. Nuestros cirineos están con nosotros, con nosotras, en nuestra propia familia, en nuestra propia casa. Y así fue el Vía Crucis que celebramos en la cárcel ayer, un Vía Crucis real. Era los rostros crucificados de hoy día, que eran los que estaban ahí. Pero hoy día, como les decía, estamos mirando a María al pie de la cruz. La Janet nos ha contado su historia. Ella ha estado al pie de la cruz de su hijo. Es un crucificado por culpa de ella, por su responsabilidad, por sus malas decisiones. Pero lo importante es no quedarnos en la historia de lo que ella hizo. Es como hoy día la Janet se pone de pie y dice, yo no voy a volver nunca más a delinquir porque quiero ser una mujer nueva, porque voy a ser una profesional y porque quiero romper la cadena de la delincuencia. Es muy difícil decir esas palabras desde el convencimiento. En el texto de San Juan, que es el que nos va a ayudar en la meditación de hoy día, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, y después dice al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. El otro día estaba rezando, me encontré con una meditación que decía, María fue la primera en recibir en sus brazos a Jesús cuando nació. Es la mamá. Se lo pusieron en sus brazos, la partera, me imagino. ¿Sí? A ustedes se los pone la enfermera, la matrona cuando han tenido sus bebés
en sus brazos. Pero esto es súper relevante porque también María fue la primera en tener en sus brazos a Jesús muerto. Fue la que lo tuvo muerto en sus brazos. Por lo tanto, María, sin duda, fue la primera en recibir el abrazo de Jesús resucitado. Los textos no lo dicen, pero la intuición lo dice. Es imposible que Jesús resucitado no haya ido a abrazar a su madre. La Madre de Dios, María, llora y sufre la angustia de ver morir a su hijo. Y es como lo hacen cualquier madre hoy día. Me ha tocado en la cárcel a mí acompañar mujeres porque tienen el beneficio de cuando se muere un hijo y ellas están presas de poder llevar el féretro a la cárcel. Y yo he escuchado no solo llanto, he escuchado bramidos de dolor. Y todos los que estamos ahí terminamos llorando y tratando de contener y consolar a esa madre, porque además de la muerte del hijo, vive con la culpa. Mi hijo murió o lo mataron porque yo no estaba con él. María ha visto coronado de espinas clavadas en la cabeza y en su frente, dejando su pelo y rostro manchado de una sangre que se coagula reseca sobre la piel. Su espalda, que está desgarrada y abierta por los azotes que le han dado y cubrieron después con una túnica púrpura para burlarse de él, dándole bofetadas y escupiéndolo. Los soldados a Jesús. Hoy día, nosotros, a quienes golpeamos dejando su espalda desgarrada, a quienes escupimos en el rostro porque no son igual que nosotros o son diferentes. Me detengo frente a ese dolor. Sabe que su amadísimo hijo es humillado y encarnecido, y por todo eso María tiene roto el corazón. Decíamos ayer en la reflexión que a Jesús se le conmovió el corazón frente a la viuda. Se le conmovieron las entrañas. María hoy día ni siquiera ya se le conmueve el corazón porque lo tiene roto de angustia y de dolor. María no comprende ese gran misterio, pero acepta una vez más, porque es la voluntad de Dios. Su corazón es traspasado por una espada de dolor que no tiene límites. Así se cumple la profecía de Simeón, cuando viéndolo casi una niña con su hijo en brazos, el día de la presentación en el templo, entre otras cosas, le dice a María: una espada atravesará su corazón. Una espada atravesará tu corazón. Y hoy día María está al pie de la cruz, con el corazón traspasado de dolor. Cobra sentido la profecía de un niño que tenía en brazos, hoy día con un hombre crucificado. En el libro El silencio de María del padre Ignacio Larrañaga, él dice: es preciso colocarse en medio de este círculo vital y fatal, que unos lamentan y otros celebran. Ese triste final y en medio de ese remolino, la figura digna y profética de la madre, aferrada a su fe para no sucumbir emocionalmente, entendiendo algunas cosas, por ejemplo, lo de la espada que atravesó el corazón, vislumbrando confusamente otras. Lo importante era entender, no era el entender, sino el entregarse. Padre mío, en tus brazos deposito a mi querido hijo. Fue el holocausto perfecto, fue la oblación total. María, con su hijo muerto en los brazos, en situación de abandono, se lo entrega al Padre de donde vino. La madre adquirió una altura espiritual vertiginosa. Nunca fue tan pobre, pero tampoco nunca fue tan grande. Parecía pálida y demacrada, pero tenía el porte de una reina, de una princesa, a los ojos de Dios, porque permaneció de pie.
permanecemos de pie nosotras ante el dolor? ¿Qué pasa con nuestras angustias y nuestras penas? Caemos en depresión, vamos al psiquiatra y nos empastillamos, nos enajenamos para olvidar por un momento. Pero eso no es la solución. Tenemos a María para contemplarla y aprender de ella. San Juan nos dice: habiendo mirado pues Jesús a su madre y al discípulo que la amaba, el cual estaba allí, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después, ahí tienes a tu madre. Fue en ese momento en que la madre de Jesús se hizo madre de todo el género humano. Esta mujer dolorosa pero firme al pie de la cruz nos está diciendo que solo la fe nos dará fuerza para los grandes dolores que la vida nos depara. ¿Cuáles son nuestros dolores hoy día? Los míos, los de ustedes. ¿Cuáles son los dolores? ¿En qué momentos de la vida he sentido que no puedo permanecer de pie porque las fuerzas me flaquean? ¿Soy capaz de identificarlo? La crucifixión de Jesús, su muerte en la cruz, parece una locura. Y es común que nos digan: ¿pero cómo siguen a un loco que murió en la cruz? Sobre este acontecimiento, José Antonio Pagola nos comparte una reflexión que nos puede ayudar a la comprensión del crucificado y de su madre al pie de la cruz. Pagola es un teólogo que ha escrito mucho, pero más bien sobre el Jesús histórico, no tanto del Jesús espiritual, sino del Jesús, el hombre real, el que sufrió, el que le habló y se juntó con los pecadores, el Jesús que resucitó a los muertos, conmovido, como su amigo Lázaro y como el hijo de la viuda de Naín. Este Jesús que abrazó a los leprosos, que curó a los ciegos. De ese Jesús nos habla Pagola. Y él dice: un Dios crucificado constituye una revolución y un escándalo que nos obliga a cuestionar todas las ideas que los humanos nos hacemos de un Dios al que supuestamente conocemos. El crucificado no tiene el rostro ni los rasgos que las religiones atribuyen al Ser Supremo. Nosotros nos hemos hecho una imagen de Jesús, ¿cierto? El de la película de Jesús de Nazaret de Sefirelli. El rubiecito, alto, pelito largo, ojos azules, buen mozo. Súper encachado, como para seguirlo. Pero no sabemos, tiene que haber sido un judío chico, si tenía los rasgos de María. Y era judío. Pero nosotros lo hemos idealizado también. Hasta eso hemos hecho. Porque así nos han enseñado, no es culpa nuestra, ¿no? El Dios crucificado no es un Dios omnipotente y majestuoso. Yo que soy un poco mitad más vieja, o de edad, o más madura, como algunos de ustedes que están acá, a mí me enseñaron el catecismo antiguo. Y decía que Dios era, ¿cómo era? Dios omnipotente, poderoso. Ese era el Dios que a mí me enseñaron. Y que Dios estaba en todo lugar y que me veía. Y que si yo me equivocaba, Dios me castigaba. Y yo sufría por eso, porque yo no quería ser castigada por Dios. Y a mí me pasa ahora en la cárcel que nuestros hermanos separados, los evangélicos, la pastora evangélica que hay allá, les predica este Dios a las chiquillas, el Dios castigador. Por eso soy poco ecuménica yo. Porque no puedo transar con eso, del Dios castigador, de este Dios que si tú no dejas la droga, Dios te va a castigar en lo que más amas, en tus hijos. Digo, no, chiquilla, tienen que dejar la droga porque a ustedes las daña, pero jamás Dios las va a castigar. Entonces, como toda una lucha de ir sacando esta imagen de Dios, este Dios todopoderoso,
casi maltratador, que nos castiga por nuestros actos. Entonces ahí se nos pierde esta conmoción de las entrañas de Dios, este Dios que se conmueve ante el caído o ante la caída. Por lo tanto, este Dios no es un ser omnipotente y majestuoso, inmutable y feliz, ajeno al sufrimiento de los humanos, sino un Dios impotente y humillado, que sufre con nosotros el dolor, la angustia y hasta la misma muerte. Con la cruz o termina nuestra fe en Dios o nos abrimos a una comprensión nueva y sorprendente de un Dios que encarnado en nuestro sufrimiento nos ama de manera increíble. Ante el crucificado empezamos a intuir que Dios en su último misterio es alguien que sufre con nosotros. Nuestra miseria, nuestro pecado, nuestros delitos, nuestros errores afecta a Dios. Nuestro sufrimiento a Él lo salpica, Él no es indiferente, le llega. No existe un Dios cuya vida transcurre, por decirlo así, al margen de nuestras penas, lágrimas y desgracias. Él está en todos los calvarios de nuestro mundo, no solo en el camino de la cruz del Viernes Santo, está en todos los calvarios del mundo, en todas las situaciones de dolor. Todo el dolor que vivimos en nuestra sociedad y que vivimos en el mundo es culpa nuestra, es culpa de nuestra ambición y del deseo de tener más y pisotear a los otros. Nosotros hemos construido este mundo desigual, injusto, avasallador. Si nosotros no nos volvemos a este Dios de la cruz, estamos perdidos. Y no culpemos a los obispos ni a los sacerdotes pedófilos y todo lo que está pasando en la iglesia. Yo, hombre, mujer, soy culpable porque nosotros hemos venerado la autoridad eclesial por muchos años. Hemos besado anillos, nos hemos llamado padres y monseñores y eso no puede seguir siendo así. Nosotras somos las que vamos a transformar, les dije ayer y se lo repito hoy día, a esta iglesia. Porque Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, Dios es parte de nosotros, de este pueblo peregrino, desolado que hoy día camina en Chile. Pero tenemos que creer que Él está acompañando este proceso. Los cristianos y cristianas seguimos dando toda clase de rodeos para no toparnos con el Dios crucificado. Le tememos al dolor, nos paralizamos frente al dolor. ¿Acaso no estamos paralizados ahora como iglesia? Yo es primera vez que vengo acá, pero me decían que este gimnasio antes era repleto. Bueno, los que lo repletaban, ¿seguían a Dios? ¿Seguían a Jesús? ¿Al crucificado? ¿O seguían al Padre tanto o cual que venía a dar el retiro? Hemos aprendido incluso a levantar nuestra mirada hacia la cruz del Señor, desviándola de los crucificados que están ante nuestros ojos. Sin embargo, la manera más auténtica de celebrar la pasión de Jesús es reavivar nuestra compasión. Sin esto se diluye nuestra fe en el Dios crucificado y se abre la puerta a toda clase de manipulaciones. Nosotros manipulamos a Dios. Transamos con Él, hacemos trueque. ¿Acaso las mandas no son eso? No tengo nada en contra de las mandas, pero las mandas no son eso, son trueque. Que nuestro beso al crucificado nos ponga siempre mirando hacia quienes, cerca o lejos de nosotros, viven sufriendo. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Latinoamericana ha tenido varios encuentros y en cada lugar donde se hace el encuentro se van llamando los documentos Santo Domingo, Puebla, Medellín, qué sé yo. El documento de Puebla
nos motivaba en ese tiempo, año 79, y nos animaba a escuchar el clamor de los pueblos de América Latina, año 79, y a identificar los rostros sufrientes en esos años. Y desde ese tiempo no han variado los rostros sufrientes. Es más, se han acrecentado. Porque en el año 79, por ejemplo, no era tan común el VIH. No había tanta migración. Y una iglesia latinoamericana que era abierta, pujante, porque teníamos que decir algo y había palabra, había testimonio, había profetismo, involucionamos. Y nos metimos hacia adentro y nos metimos en una burbuja. Y empezó nuestra relación, Dios y yo y Dios. Una relación absolutamente vertical. Entonces el desafío es, que ha dicho mucho el Papa Francisco, salgamos. Le dijo a los jóvenes, hagan ruido, pero no solo a los jóvenes, nosotros también. Salgamos al encuentro del otro. No viene la gente a la capilla. Oye, si no importa que no venga, anda tú a la casa de esa gente. Pero también todos sabemos que nuestros pueblos de América tienen especial devoción a María, como la madre que acoge, acompaña y escucha. Los pueblos de América Latina encuentran la ternura y el amor de Dios en el rostro de María. Eso dice el documento de Aparecida. En María brilla la dimensión misericordiosa de la maternidad de la Iglesia. Desde antiguo es invocada como Madre de la Divina Misericordia, Nuestra Señora de la Misericordia, Madre del Misericordioso. Esos son los apelativos de María. Mire qué bonito. Madre de la Misericordia, Nuestra Señora de la Misericordia, Madre del Amor Misericordioso. ¿Quién es el amor misericordioso? Jesús. Ella acoge, ampara y cuida a todos sus hijos e hijas en todas sus necesidades, heridas y angustias. Qué es hermosa la procesión de los Vázquez, preciosa. Mucha gente va y va por María. La forma de manifestar su amor a María, no podemos estar de acuerdo. Que la gente se castigue, que haga estas entradas de rodillas, estas penitencias. Pero es su forma de demostrarle el amor a María. Y esa religiosidad la tenemos que respetar. Y acompañar. Y ahí es cuando tenemos que decir a la gente, Dios no quiere este sufrimiento. Dios te ama, Dios te abraza. A través de ella, de María, tu madre. La maternidad de María es presencia sacramental de los rasgos maternales de Dios. ¿Quién dijo que Dios era hombre? El Padre Dios. También puede ser la Madre Dios. Dios tiene rostro de madre, de mujer, por sus entrañas misericordiosas. Con todo el respeto, los varones son más intelectuales, nosotras somos más corazón. Y Dios es misericordia, Dios es misericordioso. María es verdaderamente madre de la Iglesia, marca al pueblo de Dios. Se trata de una presencia femenina que crea el ambiente familiar, la voluntad de acogida, el amor y el respeto por la vida. Es presencia sacramental de los rasgos maternales. Es una realidad tan hondamente humana y santa que suscita en los creyentes las plegarias de la ternura, del dolor y de la esperanza. Eso dice el documento de Puebla. Si tienen el texto lo pueden encontrar. En el corazón de la madre se perciben las entrañas de misericordia de nuestro Dios. María conoce a fondo la misericordia del Señor. Su participación clave en el comienzo y en el final de los evangelios está dada en dos relatos fundamentales de la vida de Jesús: la Anunciación, la Encarnación y María al pie de la cruz. Me pilló el tiempo, así que hay otra parte del texto que ustedes lo pueden después ir leyendo. Solamente quiero decir que en el corazón de María se perciben las entrañas misericordiosas de Dios, que ya lo dije. María conoce a fondo la misericordia
de Dios, su participación en la pasión y la muerte de su Hijo, convertido en signo de contradicción. Es como una espada que le atraviesa el corazón a ella y que nos sigue atravesando y nos debe seguir atravesando el corazón nuestro. La Madre Dolorosa participa de un modo singular en el sacrificio que revela el corazón maternal y paternal de Dios. La Madre del Crucificado ha experimentado el beso de la misericordia a la justicia. Atestigua que la misericordia alcanza a todos sin excluir a nadie. Su sensibilidad femenina y maternal tiene una aptitud especial para llegar a aquellos que aceptan el amor misericordioso de parte de una madre. Hacemos un cantito cortito. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Hay un texto que puse también ahí, que son una reflexión del Papa Francisco sobre María al pie de la cruz, que sería importante que ahora en el momento de la oración lo puedan ir a rezar. Y quiero terminar con una oración del cardenal Pironio, un cardenal antiguo, pero que es muy bonita sobre esto, ¿no? Señora de la Pascua, Señora de la Cruz y de la Esperanza, Señora del Viernes Santo y del Domingo, Señora de la noche y de la mañana, Señora de todas las partidas, porque eres la Señora de la Pascua. Escúchanos, hoy queremos decirte, muchas gracias, Señora, por tu sí, por tu completa disponibilidad de esclava, por tu pobreza y tu silencio, por tu gozo de las 7 espadas, por el dolor de todas tus partidas que fueron dando la paz a tantos y tantas crucificados, por haberte quedado con nosotros y nosotras a pesar del tiempo y de la distancia. Para la meditación ahora, pregúntense, pueden preguntarse muchas cosas, pero una de las más importantes, ¿qué espacio ocupa en tu vida este elemento propio de la vida cristiana y de nuestro pueblo, el amor entrañable a María? Nosotros somos un país mariano. ¿Cómo podemos verificar esta relación? ¿Y cuál es nuestra relación con la Virgen? ¿Es con la Virgen de la imagen inalcanzable? ¿Es la relación con la Madre de Jesús, dolorosa y al pie de la cruz? ¿Cuál es mi relación con ella? Muchas gracias. Agradecemos a Nelly.